Shalom Alejem Mishpajá, la paz sea con ustedes, familia, que nuestro Abacados, nuestro Padre Santo en este tiempo, nos bendiga, podemos alcanzar de esa verajá, de esa bendición que es su bendita y poderosa palabra, el lejen de los shamaín, el pan de los cielos, que lo comemos en el momento que queda dentro de nosotros, en el momento que queda sellada esa palabra en nuestro corazón. Ahí hemos comido ese lejen de los shamaín, de ese pan de los cielos, que puede ocurrir cada día en nuestra vida, ¿no? Porque venimos creyendo, obedeciendo, y Él se ha ido entronando, que ese proceso no se acabe, que ese proceso no se quede quieto, sino que por el contrario, cada día podamos crecer más, cada día se pueda dar más y a prisa, ¿no? El Padre nos manda de que comamos pesa a prisa, la Pascua a prisa, la Pascua es Él. Entonces que comamos de su bendita y poderosa palabra a prisa, porque los tiempos se acortan, se aproxima su venida, cantidades de cosas ya están pasando, se está haciendo difícil el buscar, el tener la intimidad con Él, el buscarle, el leer, el cantidad de cosas que hacemos nosotros para Él, se va a ir dificultando a medida que vayan creciendo, a medida que vaya moviéndose las tinieblas más poderosamente, que eso es lo que va a ocurrir en el final de los tiempos, y ya estamos en ese final. Entonces el Padre ha sido bueno con nosotros y aquí estamos delante de Él porque así Él lo ha querido, nos ha permitido. No es por méritos propios, son por los méritos de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que dio su vida en el madero, que venció a la muerte en la carne, y todo eso nos permite hoy estar delante de Él, el poder entrar al lugar Kadosh HaKadoshim, que lo hacemos es por su sangre, de entrar al lugar santísimo. Lo logramos es a través de su sangre, y todos los días podemos estar entrando en ese lugar santísimo, haciendo uso de su sangre, y sabemos que su sangre se hace efectiva cuando obedecemos su bendita y poderosa palabra. Aquí estamos delante de Él, buscando la estatura del varón perfecto, haciendo bula del vape, lo que el Padre espera de cada uno de nosotros cada día. Entonces que hoy sea uno de esos días en los cuales realmente estemos buscando la estatura del varón perfecto, y sabemos que esa estatura la buscamos cuando escudriñamos las escrituras, creemos, salimos a obedecer, y entonces Él se va a entronar, lo vamos a encontrar, se va a acercar a nosotros por medio de esa obediencia que Él demanda para que así ocurra. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Abba, y que sea Él en esta hora quien se mueva en este lugar de una manera poderosa, que sea Él despejando los aires, desarraigando este lugar todo espíritu inmundo que en esta hora quiera levantarse en contra de ese propósito por el cual el Padre nos ha traído en el día de hoy a este lugar. Nos presentamos delante de ti, Padre, dándote muchísimas gracias por este nuevo John, por este nuevo día que hoy nos has dado de estar aquí, que sabemos que no son por méritos propios, sino porque tú lo has permitido y tú así lo has querido para que nosotros nos volvamos a ti, porque reconocemos que en nosotros aún hay mancha, bendito Padre, aún hay pecado, pero tú quieres que nosotros demos fruto, bendito Padre, porque tú dices que si nosotros nos ejercitamos en tu palabra, vamos a dar frutos apacibles de justicia, bendito Padre, porque si nosotros no damos fruto, vamos a ser cortados, bendito Padre, porque tu palabra dice que todo árbol que no da buen fruto va a ser cortado y echado en el fuego, bendito Padre. Por eso debemos esforzarnos cada día más, bendito Padre, porque los tiempos se están acercando, bendito Padre, y tú demandas de nosotros firmeza, bendito Padre, porque las tinieblas ya se están moviendo con más poder, bendito Padre. Por eso tú dices que estemos firmes hasta el fin, bendito Padre, que perseveremos hasta el fin para ser salvos, bendito Padre. Y sabemos que nosotros perseveramos cuando obedecemos tu palabra, cuando tú nos hablas y salimos a obedecer, bendito Padre. Y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, en acción de toda, en acción de gracias, en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, amén, amén. Amén y amén. El Padre ha sido bueno con nosotros y aquí estamos. El mensaje que el Padre trae en el día de hoy es: debemos arrepentirnos, para no usar el término arrepentir y el otro que no lo usamos junto con la palabra. Entonces debemos arrepentirnos. ¿A qué se refiere el Padre?
con esto. ¿Y qué es realmente arrepentirse? ¿Qué es realmente? ¿Qué significa realmente eso, no? Porque podemos tener un concepto equivocado de lo que es arrepentirse. Entonces, entremos en nuestra cita de base, que vamos a ir a Isaías, capítulo 59, verso 1, en el nombre poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. 1 y 2. 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Sencillamente, cuando nosotros pecamos, hacemos que Él se aleje de nosotros. Se causa una división entre Elohim, entre Dios y nosotros. Entonces eso es lo que tenemos que remediar, y ahí es donde entra el término arrepentirse. Ahí es donde entra ese término arrepentirse. No es que lloro, no es que porque yo entro en esa tristeza por momentos, ¿no? Y entonces creemos que eso, vamos a ver qué es lo que realmente es arrepentirse. Entonces vamos a ir al Strong, vamos a ir al hebreo, y vamos a mirar el H7725, que tiene que ver con esto, con el arrepentirse. Vamos a ver qué dice, cuál es el significado, cuál es la palabra en hebreo que está escrita en los originales cuando se habla de arrepentirse. H7725 es la palabra shu, por eso escuchamos en adoraciones shubo sleimo, sí, está hablando de esto, el arrepentirse. Entonces, raíz primaria, volverse, ahí está el significado, realmente está ahí, es volverse a Elohim. Él se aleja por el pecado y nosotros debemos volvernos a Él. Como quien dice, en el fondo, cuando nosotros pecamos, quedamos lejos de Él. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Retornar a Él. Comencé a dar pisadas hacia otra dirección y tengo que voltearme y retornar a Él. Entonces dice, volverse, de aquí alejarse, literalmente o figurativamente, no necesariamente con la idea de volver al punto de partida. Generalmente retirarse, a menudo adverbio de nuevo, apaciguar, apartar, aplacar. Hay varios significados, aquí vamos a tomar algunos de ellos, ¿no? Ahí está arrepentirse, ahí está cambiar. Cambiar, ¿qué es realmente cambiar? Pues si yo estoy robando, pues cambiar es dejar de robar. Con el robar yo me estoy alejando de Él, con dejar de robar me estoy acercando a Él, estoy dando la vuelta, estoy retornando a ese punto de partida. ¿Qué más dice? Convertir, porque cuando usted va al hebreo o al griego va a encontrar que esta palabra convertir es sinónimo de arrepentirse. Entonces dice, ¿qué más otra palabrita aquí que nos podamos? Dice detener, ¿no? Enderezar el camino, enderezar las pisadas. Entrar. ¿Qué más? Para no leer todo esto. Entonces dice levantar, recordemos que levantar o caminar hacia arriba o elevarse es lo mismo, ¿no? Que es cuando vivimos en Kedushá, es cuando vivimos en santidad, cuando obedecemos los mandatos. Ahí encontramos el verdadero significado. ¿Qué es lo que yo realmente debo hacer? Y volverme a Él, pero volverme a Él es obedecerlo a Él. Eso es realmente volverme a Él. Cuando yo comienzo a obedecer los mandatos, ahí estoy retornando a Él. Eso es lo que realmente es arrepentirse. Y sí, cuando usted ve la palabra también en el griego, va a encontrar que para arrepentirse y para convertirse, ahí, aunque son dos palabras diferentes, tienen que ver con eso. Y tienen que ver con el dolor que se siente cuando se ha pecado. Y cuando pasa eso en mi vida, entonces yo retorno a Él. Cuando hay dureza en mí, yo no retorno a Él. Y me da lo mismo pecar o no pecar. Entonces realmente arrepentirse es volverse a Él, retornar a Él. Pero Él es la palabra, Él es la Torah viva. Entonces volverme a Él es cuando yo comienzo a obedecer la palabra, cuando comienzo a obedecer esa Torah.
Eso es realmente arrepentirse. No porque yo lo diga de labios, no, tiene que haber un cambio en mi vida. Si hay un verdadero arrepentirse en una persona, esa persona va a cambiar, esa persona va a dejar de hacer lo malo. Eso es realmente arrepentirse. Muchos dicen, yo me arrepentí, pero siguen haciendo lo mismo. Eso es lo mismo que cuando yo digo, yo tengo fe, yo creo en Él, pero sigo haciendo lo mismo. Eso no es creer. Entonces vamos a ir a Crónicas, ¿veis? Segunda de Crónicas. Vamos al capítulo 30, vamos a leer el verso 6 y el Padre va a comenzar a hablarme ahí, ¿no? Cuando yo retorno a Él, cuando eso ocurre en mi corazón, lo que realmente eso es, se llama es nacer de nuevo. El volver a ser hijo. Nosotros salimos de los chamaín como hijos, salimos de Él como hijos, pero se perdió a causa del pecado, fuimos lanzados aquí y Adán volvió y perdió una categoría que tenía en el huerto del Edén a causa del pecado, se alejó de Elohim. Que el Padre fue el que lo sacó, sí, porque es que el pecado, eso es lo que hace, una división entre Elohim, entre Dios y nosotros. Y tenemos que retornar, y para retornar pues es hacer lo contrario de lo que se hizo para alejarnos. ¿Qué es lo que hicimos para alejarnos de él? Pecar. Entonces, ¿qué tengo que hacer para retornar? Pues dejar de pecar. Vamos a ver qué dice Segunda de Crónicas, capítulo 30, verso 6. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová el Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Volveos a Yod-Hei Bab-Hei, volveos a Jehová, como nos enseñaron erróneamente. El Elohim de Abraham, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Israel. ¿Cierto? Volveos a Él y Él se volverá a nosotros cuando nosotros hacemos eso. En Jacob, en Santiago 4.8 nos habla algo parecido a esto, ¿no? Y es en el Brit Hadashah, pues, porque algunos dirán, no, es que el Antiguo Testamento, por el pretexto de siempre de las personas. Entonces el volverse a Él, ahí se utiliza volveos a Yod-Hei Bab-Hei, ahí se utiliza la palabra Shuv. ¿Qué dice en Jacob, Santiago capítulo 4, verso 8? Acercaos a Elohim y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dejar de pecar, acercarme a Elohim, a Dios, es dejar de pecar. Y dejar de pecar es dejar de quebrantar la Torá, de quebrantar la ley. Eso es lo que dice Primera de Juan capítulo 3, verso 4, nos habla de eso. Que el pecado es cuando se quebranta la Torá, cuando se quebranta la ley. Ese es el pecado. Entonces, para volver a Él, para hacer Teshuvah, que también lo vemos de esa manera, Teshuvah, ahí está el término Shuv. Y ya que el A está buscando ahí, entonces Primera de Juan capítulo 3, verso 4, ahí nos habla qué es pecar. Y lo que tenemos que hacer para retornar a Él es dejar de pecar. Vamos a ver qué es pecar. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y es infringir la ley, la Torá, eso es pecar. Entonces, para retornar a Él tenemos que dejar de pecar, tenemos que dejar de infringir la Torá, de quebrantar la ley. Eso es lo que es realmente arrepentirse. De labios todo el mundo se arrepiente, pero sigue siendo lo mismo, o sea que no ha pasado nada, por eso no se acercan al Elohim, porque no entienden que realmente no ha habido ese arrepentirse de corazón, es realmente volver a Él. Vamos a ir a Melejim Reyes, Segunda de Reyes, Melejim Bey, Segunda de Reyes, capítulo 17, vamos a leer el verso 3. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandatos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Listo, oiga, dice: volveos de vuestros malos caminos. Recordemos que un mal camino es cuando yo no estoy cumpliendo la Torá, cuando no estoy cumpliendo la ley, cuando no estoy caminando con base a la palabra de Elohim, de Dios.
volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandatos. Hay un momento en el cual yo tengo que parar. Dice por ahí Yirmeyahu habla de eso, ¿no? Que pregunte por las sendas antiguas. Dice la palabra, habla de eso, ¿no? Haga un alto en el camino y entonces retorne a Él. Eso es lo que el Padre realmente está demandando de cada uno de nosotros. Ese arrepentirse es precisamente eso. En Yirmeyahu, en Jeremías. Capítulo 6, verso 16. Listo. Jeremías capítulo 6, verso 16. Mira lo que dice. Así dijo Yohibahei, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Eso es lo que ha pasado con nosotros. El Padre dice, haga un alto en el camino y retorne a mí. Pero nosotros seguimos en nuestros malos caminos y muchos dentro de las congregaciones siguen en los malos caminos y creen que se arrepintieron y creen que el Padre se va a volver a ellos. Ahí es donde está el meollo del asunto. Realmente no ha habido ese arrepentirse de corazón y hay mucha gente caminando fuera de la senda, por otras veredas, por otros caminos. El Padre está diciendo, haga un alto ahí, pregunte por las sendas antiguas, porque recordemos que el mandato no es mandato nuevo, nos habla de eso, sino que el mandato antiguo, eso ya ha estado siempre, los milvot han estado siempre, el buen camino el Padre siempre lo ha marcado, aun cuando no existía la Torá. Recordemos, a Adán le dijo que todos los árboles del huerto, de los frutos podía comer, pero de ese árbol de la ciencia del bien y del mal no podría comer. Ahí había un mandato. A Abraham también le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Ahí había un misbó, un mandato. Y después viene la Torá. Y eso que lo que el Padre demanda de nosotros, o lo que el Padre ordena, ese es el buen camino. Nosotros en muchas áreas todavía estamos caminando por otros caminos que no es el del oír. Y el Padre nos está diciendo, vuelva hacia mí. Entonces, ¿para qué retorno yo? Porque si no hay ese teshuá o ese shub, ese arrepentirse, entonces no van a pasar cosas en nuestra vida como esta. Michelet, Proverbios, capítulo 1, verso 23, mira lo que dice. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi rúa sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Cuando yo me vuelva a Él. Sí, volveos a mi reprensión. Reprensión es corrección, es instrucción, es la palabra. Eso realmente es reprensión, volver a las pisadas de Él. Volveos a mi reprensión, volveos a mi corrección, volveos a mi Torá, volveos a mi ley, volveos a mi palabra. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Entonces, cuando hay teshuá, cuando hay ese arrepentirse, cuando hay ese shuv, cuando hay ese arrepentirse, entonces vamos a recibir el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Él lo va a poner en nosotros. En aquellos días, recordemos que no iba a morar el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, pero sí iba a estar ahí acompañándonos. Vamos a ir a Yirmeyahu, Jeremías, capítulo 25, verso 5. Aquí nos va a hablar de otras cositas. O sea que cuando nosotros nos arrepentimos, entonces va a venir el Ruach HaKodesh a nuestra vida, va a comenzar a morar en el momento. Eso es lo mismo que en el momento que creer es cuando yo me he arrepentido. Si no, no va a existir eso. Ese creer es retornar a Él y Él va a entrar en nosotros. Por eso es que nosotros recibimos el Ruach HaKodesh, dice en 5:32 de Hechos, que es por obedecer, pero dice Gálatas 3:14 que es por creer. Y el creer va ligado con la obediencia. Por eso cuando yo me arrepiento de inmediato va a haber obediencia, que es lo mismo que cuando yo creo de inmediato va a haber obediencia. Vamos a ver qué dice Jeremías, Yirmeyahu, capítulo 25, verso 5. Cuando decía, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Yohibahei a vosotros y a vuestros padres para siempre. Cuando el pueblo de Israel se volviera a Elohim, o sea, que dejara de pecar, entonces iba a morar en la tierra que Él les había prometido, la tierra prometida.
Hoy el Padre nos dice que si usted se vuelve a mí, usted va a estar en la tierra prometida. Recordemos que vamos a estar en ese milenio. Vamos a estar en ese rapto si estamos vivos. O vamos a estar en ese cuerpo transformado cuando resucitemos juntamente con Él. Para morar 1000 años en ese reinado de Él y posteriormente de esos 1000 años en la nueva Jerusalén, que nos habla en Jasón, Apocalipsis, nos habla de esto. Esto es tipología de eso. Si no nos arrepentimos, eso no va a pasar, porque no vamos a ser hijos, porque si no nos arrepentimos, Él no va a estar dentro de nosotros, porque hacia allá tenemos que apuntar nosotros que estamos viviendo en estos tiempos. Acá estamos hablando en el primer pacto, ¿cierto? Pero esto es sombra profética de lo que vivimos nosotros en el día de hoy, esa tierra prometida, ese Canaán que el Padre le había prometido a Abraham, Isaac y a Jacob. Es lo que para nosotros es el Israel, donde vamos a morar por esos 1000 años y después de esos 1000 años la nueva Jerusalén. Si no nos arrepentimos, o sea, si no nacemos de nuevo, si no comenzamos a dejar los malos caminos, pues entonces no estamos caminando hacia ese milenio, estamos caminando hacia el Sheol. Si seguimos en nuestra maldad, estamos caminando hacia el Sheol y no hacia Él. O sea que estamos caminando a encontrarnos con Hasatán y no con Elohim, con Dios. Vamos a ir a Yirmeyahu, Jeremías, capítulo 35, verso 15. Y envía a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles. Viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Listo, eso nos pasa mucho a nosotros, ¿no? Él dice: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, enmendad vuestras obras, arregle las pisadas, sea entendido, sea un hombre sabio, sea un hombre inteligente. El hombre entendido es el que endereza sus pasos, dice la palabra. Es lo que está diciendo aquí. Pero hay algo especial: y envié a vosotros todos mis siervos los profetas. El Padre tiene esos instrumentos listos para todo aquel que quiera hacer Teshuvá. Él va a demandar esa palabra. Recordemos que desde que estamos en el mundo, el Padre está haciendo para cuando mande esos instrumentos, nosotros podamos ser de esas ovejas que escuchan su voz y le siguen, que escuchan su voz y se acercan a Él, que escuchan su voz para dejar de pecar, para enderezar sus sendas. Él lo tiene todo listo. En nosotros está la decisión, y el Padre desde el mundo viene haciendo con nosotros, porque en el mundo, cuando estábamos lejos de Él, el Padre permitía cosas malas en nosotros, porque esa era corrección, para que en algún día Él enviar un ministro de Él, un siervo de Él, enviar un instrumento de Él, portador de la emed, de la verdad, para creerla, o sea, hacer Teshuvá, comenzar a obedecer y Él poderse entronar en nuestro corazón. Vamos a ir a Zacarías capítulo 1, verso 3. Diles pues: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Él siempre está diciendo: volveos a mí. Los profetas en aquellos días y los que predican la palabra, los que llevan el mensaje, ese es el mensaje que debemos llevar siempre, que se vuelvan a Elohim, que se arrepientan y vuelvan a Elohim. Y para eso tenemos que predicar la Torah, que es donde se dice en qué cosas estamos nosotros fallando. Entonces ese es el mensaje que debemos llevar siempre, la corrección. Y la corrección es su bendita y poderosa palabra, que toda su palabra está resumida en los 613 mismos mandatos, y esos 613 están resumidos en las 10 palabras o los 10 mandatos escritos por el dedo de Elohim, en las tablas de piedra. Y esos 10 están resumidos en los dos: amar a Elohim y amar al prójimo. Y estos dos están resumidos en: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es volverse a eso.
Esa es la senda antigua. Eso es lo que el Padre nos hablaba en Jeremías, capítulo 6, verso 16, nos hablaba de ello. Vamos a ir a Mateo, capítulo 3. Vamos a leer el verso 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Listo, venía el reino de los cielos. Ahora vamos a darnos cuenta cuál es ese reino de los cielos. Arrepentidos, porque el reino de los Shamael, Maljuja Shamael, el reino de los cielos se ha acercado. Hablaba Yohanan, el que hace Tevilá, el que hacía Tevilá en aquellos días, Juan el Bautista, predicando eso en el desierto, ¿no? Venía diciendo eso. Entonces aquí está hablando de arrepentidos, y como estamos acá en el Nuevo Testamento, donde estaba escrito en griego, vamos a ir al griego, a ver qué nos dice. Y encontramos el G3340, que es metanoeo. Dice de G3326 y G3539, dice: pensar diferente o después reconsiderar, moralmente sentir compunción, arrepentirse. ¿Qué es sentir compunción? Sentir compunción es sentir dolor por haber pecado. Si eso ocurre en nuestra vida, ahí estamos cerca de arrepentirnos. Pero si esto no existe es porque el corazón está duro, se ha cristalizado. Entonces se peca, tranquilamente se sigue común y corriente. Se sigue viviendo como se está viviendo y no pasa nada. Pero esto debe ocurrir, y eso es realmente arrepentirse, cuando se siente dolor por haberla embarrado, por haber hecho cosas contrarias a lo que dice la ley, lo que dice la Torá, a lo que dice Elohim, Dios. Significa exactamente lo mismo, y si usted busca ya cuando dice arrepentidos y convertidos, va a encontrar que es sinónimo de esto. Lo mismo en el hebreo, igualmente. Las palabras son sinónimas, arrepentirse y convertirse son palabras sinónimas. Vamos a ir a Mateo, capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Yahshua a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Primero Yohanan, el que hace Tevilá, Juan el Bautista. Y ahora aparece Yahshua, Jesús, predicando arrepentidos, porque es que ahí parte todo. Si yo no me arrepiento, no hay conversión. Si yo no me arrepiento, Él no va a entrar en mí, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo no va a entrar en mí. No va a entrar Mashiach, Cristo, en mí. Y entonces está hablando de ese reino, ¿no? Porque ahora nos va a hablar de esa parte, porque es que es entrar al reino. Cuando yo me arrepiento, ahí comienza la entrada al reino. Vamos a ir a Lucas, capítulo 17, verso 21, para que veamos cuál es el reino, qué era lo que se había acercado en aquellos días. Vamos a ver. Ni dirán: helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Elohim está entre vosotros. Y ese reino está, o sea que iba a entrar al reino. Recordemos que iban a entrar a la tierra prometida, si guardaban los mandatos, si se volvían a Elohim, si hacían Teshuvá, si se arrepentían, iban a volver a la tierra prometida, que es sinónimo o que tipifica el reino de Elohim. Esos 1000 años. Sí, para entrar en esos 1000 años no tengo que volverme a Él. Pero aquí está diciendo quién es Él, quién es el reino. Y aquí está diciendo que Mashiach dice: ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Elohim está entre vosotros. Cuando caminó Yahshua en medio de la humanidad, ese es el reino que estaba entre vosotros, que está diciendo allí. Entonces, para entrar en el reino, o sea, para entrar en Mashiach, es lo que dice Yohanan, Juan capítulo 17, verso 21. Mira lo que dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El ser uno, eso es realmente, cuando hay Teshuvá, cuando hay el arrepentirse de corazón, comienza a ocurrir esto, que yo estoy en Él, entonces entro en el reino, porque el reino es Él y Él en mí. Eso es lo que está diciendo aquí.
para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, está diciendo Yahshua, que también ellos, todos nosotros, sean uno en nosotros, que entremos en Él, en Yahshua, en Jesús, que es Elohim, que es Dios. Eso es realmente el nacer de nuevo, eso es realmente arrepentirse. Y no, pero es que yo ya creo, yo ya me arrepentí. El Padre es el único que sabe, Elohim, Dios es el único que sabe si realmente nosotros nos arrepentimos, si realmente nosotros hemos creído. Por eso desde ese mismo momento se entra al reino, porque Él sabe que sí hemos creído, que sí nos arrepentimos, y Él sabe que a partir de allí yo voy a comenzar a obedecer. No como muchos que dicen, no, yo me arrepiento y oran y dicen, perdóname, yo me arrepiento de lo que he hecho, pero al otro día siguen haciendo lo mismo. Ahí no hubo eso y el Padre sabe eso, desde el momento que yo estoy hablando. Vamos a ir a Geburó, Hechos, capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Ruach HaKodesh. ¿Qué dice? Arrepentidos y haga tevilá cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua, de Jesús. Haga tevilá, sumérjase en Él, porque Él es el reino. Sea uno con Él, porque es en el momento que se recibe el don del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Muchos creen que es por sumergirse en agua que va a ser salvo. Y no tiene que ver con eso. Eso es sombra y figura de lo que estamos viviendo en el día de hoy, que yo soy sumergido en Él. Él es el agua de vida, Él es la palabra de vida. Recordemos que Yahshua, Jesús es la palabra. Yo tengo que ser sumergido en Él, hacerme uno con Él. Por eso muero juntamente con Él, unido a Él, siendo uno con Él, y resucito siendo uno con Él. Eso es lo que es realmente el hacer tevilá, para recibir el don del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Por eso es que Yohanan en Juan 14:6 nos habla de eso, ¿no? Que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí, dice Yahshua. Es hacerme uno con Él. Nadie va al Padre. No quiere decir que Yahshua Jesús no sea el Padre, sí, pero hay algo especial ahí. Que el Padre que entró en esa carne, a ese es el que llamamos el Hijo, pero es la misma esencia del Padre. Y entonces está hablando de ir donde está la esencia de Él, o sea, del Padre que está en los chamaín. Vamos a leerlo en Yohanan 14:6, porque de pronto usted no cree lo que yo acabo de decir. Vamos a ver qué dice. Yahshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, cuando yo me hago uno con Yahshua, es a través de Él. Tiene que ser a través del Hijo, a través de aquel que vino aquí en una carne, hizo cosas y que esas cosas que hizo, yo creyendo las obtengo. Él dio su vida por nosotros, Él pagó por el pecado de nosotros. ¿Cómo lo hizo? Cargando con nuestros pecados y yendo al madero. Dice que por el creer, por gracia, por el creer, no tengo que hacer una obra para eso. Pero después de yo creer van a aparecer las obras, que es lo que muchos no entienden. Entonces creen que lo que ellos llaman emuná, fe, es decir, yo creo. Sí, yo creo en Él y por eso voy a ser salvo. No, si usted creyó, tienen que aparecer obras de inmediato. Pero usted no se va a salvar por las obras, sino por el creer. Pero el creer lleva obediencia. Entonces muchos hablan de un creer sin obedecer la Torá. Hay un creer y con la manifestación de ese creer en nuestra vida es cuando se ven obras, cuando se ven que estamos obedeciendo la Torá, la ley, la palabra. No puedo decir yo creo y estoy en desobediencia. Si yo creo algo de Él, algo de lo que Él me ha dicho, entonces esa obra va a aparecer. La palabra dice no robar. Yo digo que creí eso, entonces de inmediato va a aparecer el no robar en mi vida. No es por el no robar que yo me voy a salvar, es por el creer lo que Él me dijo. Pero de inmediato aparecen obras, por eso dice que la fe
La emuná sin obras es muerta. La manifestación de la fe en nuestra vida son las obras, la obediencia. Y eso se logra desde el momento que hacemos Teshuvá, que nos arrepentimos. Ese es el arrepentirse, por eso debemos arrepentirnos si nos queremos salvar. Ese era el corto mensaje que el Padre traía para el día de hoy. Vamos a darle toda al Padre y que ese mensaje pueda quedar en nosotros, ¿no? Si creemos, salimos a obedecer, entonces Él va a sellar la palabra en nuestro corazón y ahí va a ocurrir que recibimos el Ruach HaKodesh, porque Él cuando entra en un área es para sellar la palabra en esa área. Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, toda Rabá te damos, muchas gracias te damos, bendito Padre, por este tiempo, por esta oportunidad, por el privilegio que nos has dado en esta hora de poder venir delante de ti. Padre, que aquellas palabras que han salido de tu boca a través de la boca de este siervo, hoy nos convenzan de pecado, de juicio y de justicia, para que pueda haber ese Teshuvá, ese arrepentirse de corazón en esas áreas donde vas a tratar con cada uno de nosotros a partir de este momento. Pues hoy reconocemos que hay áreas en las cuales no nos hemos arrepentido de corazón, donde no hemos hecho Teshuvá, por lo tanto no está el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo en ellas. Por eso hoy clamamos a ti, bendito Padre, para que sigas enviando aquella palabra, aquella emed, aquella verdad que venga a libertarnos, bendito Rey, pero que primeramente nos convenza, porque si tú no nos convences será imposible creer, obedecer, bendito Rey, y será imposible que tú te entrones, y será imposible que estemos en ese milenio, y después de ese milenio en la nueva Jerusalén, en la nueva Jerusalén, bendito Rey. Aquí estamos delante de ti, te pedimos perdón en aquellas áreas, bendito Padre, donde no estamos obedeciendo, donde no nos hemos vuelto a ti, donde no estamos retornando a ti, sino que por el contrario quizás nos estamos alejando mucho más, porque son las obras de las tinieblas las que estamos haciendo, porque le hemos creído al otro y no a ti, bendito Rey. Por eso en esta hora clamamos por esa palabra que estamos necesitando, porque eres tú el único quien conoce nuestra verdadera necesidad. Eres tú quien conoce la porción que estamos necesitando cada uno de nosotros para el día de hoy, bendito Rey, y que en nosotros no pueda haber ese endurecer nuestros corazones, sino que por el contrario puedan estar esos corazones dispuestos, bendito Padre, para creer, obedecer, y así pueda ocurrir que nuestro Adón Yahshua Jesús se entrone en nuestro corazón, que el Ruach HaKodesh comience a morar en aquellas áreas donde tú vengas a golpear cada día para desmenuzar la dureza de cada uno de nosotros. Padre, quedamos en tus manos, todo esto te lo pedimos, todo esto te lo damos en el poderoso nombre de tu bendito Hijo, nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías, en nación de Todá, en nación de gracia, y en la presencia de tu Ruach HaKodesh, tu Santo Espíritu. Amén, 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 aleluya, salón urajo, mispaja.